durante 2 horas. Cuatro cilindros. ¿Sí? 3.500 revoluciones, ¿a cuántos ciclos equivalen? Estas son 1750, ¿no, profe? Son 1750 ciclos por minuto. Entonces, ese motor está realizado en 1750 ciclos por minuto. Cuando nosotros hicimos el cálculo del motor ciclo Otto, dijimos que era un motor 2 litros, en donde la cantidad de combustible que te consume un cilindro, ¿cuánto es? ¿Cuánto era la cantidad de combustible que se le aplicaba a un cilindro? Profe, yo tengo que es 3.868 por 10 a la menos 5 kilogramos de combustible. 3.868 por 10 a la menos 5 kilogramos de combustible. Si yo lo pongo 3.868 por 10 a la menos 2 gramos de combustible. ¿Estamos de acuerdo? Que serían 0.3868 gramos por ciclo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. O sea, en un ciclo ese pistón se consume 0.3868 gramos. Pero eso es un pistón. ¿Cuántos pistones tiene la máquina? 4, profe. 4. 2.3868 gramos por 4 es igual a ¿cuánto? Punto 1547. Que serían 1.54 gramos. 1.54 gramos por ciclo. No, 0.15 gramos por ciclo. 0.1547 gramos por ciclo. Ajá. En un minuto, ¿cuánto por 1750, que es un minuto? Punto 1547 por 1750, ¿cuánto me da? 270.87. 270.87 gramos. A ver, se me hace mucho. 0.3868 por 10 a la menos 5 por 4 por 1750. ¿Cuánto me da aquí, señores? Es punto 277, profe. ¿Cuánto? Lo que digo. Punto 2707.
.2707 kilogramos. ¿Ok? Ahora esto es por minuto, por 60, que sería en una hora. Por 120 da 32.4912. Ahora, ¿por qué por 120? Porque son 2 horas, me parece, profe. Ah, en 2 horas. Entonces, por 120. ¿Cuánto me da esto? 32.4912. En este caso son 32.4912 kilogramos de combustible. 32.4912 kilogramos de combustible. Trabajando continuamente a 3.500 RPM ese motor. ¿Sí? Y si yo me voy como a 3.500 RPM en un carro, traeré una velocidad como de 200 kilómetros por hora. 200 kilómetros por hora. Una ida de aquí a Acapulco son 400 kilómetros, señores, más o menos. Entonces, una ida de aquí a Acapulco, ustedes estarían echando un promedio de 32 kilogramos. 32 kilogramos de combustible, pero no es lo mismo 32 kilogramos a cuántos litros. ¿Cuál es la densidad de la gasolina, señores? Profe, yo tengo que la densidad es 680 gramos sobre el litro. Un litro equivale a 680 kilogramos. Ajá. Por lo tanto, 32.449 kilogramos, ¿a cuántos litros equivale? ¿Cuántos litros, disculpe? ¿Vale? Son 47.77 litros. Entonces, 47.77 litros de combustible para recorrer aproximadamente 400 kilómetros. Ya ustedes hagan la prueba, señores. Agarren una recta, pásenlo a quinta y empiecen a acelerar. Eleven su máquina a 3.500 revoluciones y chequen qué velocidad aproximada va a traer su odómetro. Y ahí, o qué revoluciones trae su tacómetro. Tacómetro, 3.500 revoluciones. Y el odómetro, ¿qué velocidad les marca a 3.500? Digamos que 3.500 es una velocidad como de 200 kilómetros por hora, 180, 200. Entonces, ahí quiere decir que en una hora, en 2 horas, ustedes recorren 400 kilómetros con un consumo de combustible aproximado de 47.77 litros. Y de esos 47.77, pues es más o menos el consumo que ustedes tendrían de aquí a Acapulco. De aquí a Acapulco son como 400 kilómetros. Entonces, un tanque para ir a Acapulco y un tanque para regresar. Claro que de aquí entran otros factores. ¿Dónde consumiríamos más combustible, señores? ¿De aquí a Acapulco o de Acapulco para acá? De Acapulco para allá. De Acapulco hacia la Ciudad de México porque está de subida y de aquí a Acapulco está de bajada. Ahora también hay que ver que si hay curvas, hay X, pues no podemos llevar una velocidad constante ni una aceleración constante de 3.500 RPM.
van a ser variables, pero aquí nosotros decimos, bueno, móntalo en un dinamómetro, chécate eso y más o menos checa la cantidad de combustible. ¿Qué cantidad de combustible me consumiría si yo me fuera a 2000 revoluciones, no a 3500, a 2000? ¿O qué cantidad de combustible me consumiría si yo me fuera a 4500? Lógicamente que a mayor cantidad de revoluciones, mayor consumo de combustible. Pero aquí nosotros nuestras revoluciones las tenemos variables. Hay ocasiones que a lo mejor si es una bajada, yo dejo de acelerar, mi carro baja a 2000 RPM y traigo una velocidad de 120, 130 kilómetros por hora porque es la inercia. O voy de subida, no voy a 3500, a lo mejor voy a 3000, 2800. O quiero rebasar, le subo a 3500, 4000 revoluciones. Pero que yo traiga 3500, 4000 en mi tacómetro es mucho. 2500 es lo que más o menos traemos ahí en condición, y eso me va a generar pues otro consumo de combustible, pero así a 3500, aquí me dice que pues son 47.77 litros en 2 horas, o en su defecto 32.49 kilogramos, que es lo que estamos calculando. Y aquí, ¿qué es lo que yo calculé? Que por cada carga de mi cilindro, cada cilindro me carga 3.868 por 10 a la menos 5 kilogramos de combustible. Eso es en un ciclo. Ajá. Y el ciclo consta de 180 grados de la admisión, más otros 180 de la compresión, más otros 180 de la explosión, más otros 180 de la fase de escape. Entonces son 720. Y ahí yo puedo asimilar que un ciclo dura 2 vueltas. Y si aquí me están diciendo que son 3500 vueltas por minuto, pues equivale a 1750 ciclos. Y en cada ciclo yo consumo esta cantidad de combustible, pero por un cilindro. Y esto se multiplica por 4. Entonces la potencia que yo obtuve de esta condición, decíamos que la potencia que es igual, señores, el trabajo útil Por el tiempo, ¿no? por las revoluciones por minuto por número de cilindros de mi carro. Si yo quiero analizar un motor monocilíndrico, pues ahí quito la condición de número de cilindros. Pero si es un multicilíndrico, por el número de cilindros, entre 2. ¿Sí? ¿Por qué entre 2, señores? Entre 2 para estas revoluciones, convertirla en ciclos, por 60 para estas revoluciones, convertirlas en un segundo, y aquí yo que tendría la potencia, ¿qué unidades tendría mi potencia, señores? Igual Watts. kilojoule sobre segundo, que sería igual a kilowatts. Este sería el cálculo de mi potencia, señores. Y aquí está el cálculo de cuánto combustible me va a consumir ese motor, ¿sí? En un periodo de 2 horas. Pues es lo que yo estoy calculando. Yo, bueno, en una aspiración me consume esta cantidad de combustible, pero esto es un cilindro, acá son 4, y en un ciclo los 4 cilindros aspiran y explotan. Por lo tanto, esta cantidad de combustible por 4
por el número de ciclos que yo estoy trabajando en un minuto, por el número de minutos que quiero tener andando ese motor, y me sale la condición de 32.49 kilogramos. Pero bueno, pero la gasolina no me la venden por kilogramo, me la venden por litro, que serían 47.77 litros, lo que consumiría ese motor en un lapso de 2 horas. A estas revoluciones, pero si yo le bajo revoluciones, si no lo trabajo a 3,500 y lo trabajo a 2,500, ¿cuánto me consumiría? Menos. Menos. Y decíamos, cuando ustedes chequen cuando van en carretera, tomen en cuenta en qué revoluciones va su tacómetro. Ojalá un día le tuvieran la oportunidad de agarrar una recta larga, así como la de Matehuala. Una recta que aburre, ¿no? Y ustedes dicen, voy a ir a una velocidad promedio para que no me lleguen a sancionar. La velocidad máxima de esa carretera es de 110. Entonces, me voy a ir a 110 kilómetros por hora, es recta, y volteen a ver a qué revoluciones lleva su tacómetro. Que la máquina no va tan revolucionada. Si pisan a fondo y quieren acelerar, sí pueden llegar a las 3,500, 4,000, pero una vez que rebasan y sueltan tantito, esas revoluciones se les van a bajar a 2,500. Y esas 3,500, 4,000 es solamente cuando ustedes demanden potencia máxima. Y lógicamente yo no me voy a ir en carretera demandando potencia máxima en mi carro. No hay carreteras aptas. Yo puedo traer un carro que corra 240, 250 kilómetros por hora, pero no hay carretera apta para que yo ande a esa velocidad, jóvenes. Puedo arriesgarme por un tramo, que lo veo y digo, mira, ahí está recto, vamos a meterle, vamos a ver cómo funciona. Pero también yo no me puedo llevar mi carro un lapso de 2 horas a esas revoluciones. Y aquí hay que entender eso. No sé si quedó duda. Sí me había pedido un compañero cómo fue que se calculó la cantidad de combustible. Y ahí tenemos. ¿Cuánto aire consumió ese carro, señores? ¿Cuánta masa de aire entró a través de su múltiple y salió? A ver, compañera Alexander Murga. Sí, profe. ¿Cuánta masa de aire consumió ese carro? Eh, 1.20. Ah, no. Pues tendría que calcularla. ¿Cómo la calculas? Chequen cómo se bloquean, señores. Por cada kilogramo ¿Cuál es el de... late? 1 kilogramo de gasolina necesita 14.7. 14.7 kilogramos de aire. Por lo tanto, si yo consumí 32.49 kilogramos de combustible, ¿cuántos kilogramos de aire consumí ahí? 477.6. ¿Cuánto? 477.6.
kilogramos de combustible, que en este caso, yo lo quiero, kilogramos de aire, perdón. Si yo lo quiero expresar en metros cúbicos, aquí en la Ciudad de México, ¿cuántos metros cúbicos de aire se utilizaron, señores? Que así es como no lo maneja la industria. Y se utilizó tantos metros cúbicos de aire y ahí nos sacan de onda y dicen, "Ay, metros cúbicos, pero y si yo lo quiero en kilogramos, no en masa, no en volumen, pero si yo lo quisiera en volumen, ¿cuántos metros cúbicos de aire se consumieron ahí, señores? Es que lo que luego tenemos como datos técnicos, pero no los sabemos interpretar. Y si nosotros estamos haciendo el desarrollo de un ciclo Otto, pues es para sacar todos esos conceptos, todas esas condiciones. Y si yo quisiera saber cuánto dióxido de carbono se produjo, ¿qué necesitaría? También lo puedo conocer. Pero ¿cuál sería en metros cúbicos? ¿Cuál es la densidad del aire en la Ciudad de México, señores? Punto 926 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del aire. Entonces tenemos que un kilogramo, no, punto 926 gramos, ocupan un metro cúbico. 32.49 kilos, aquí decíamos que eran 477.6 kilogramos. ¿Cuántos metros cúbicos se equivale? 476 entre 926. Punto 515, profe. No puntos, serían 515 metros cúbicos. A ver, hazle bien. 477.6 por 1. 515.76. ¿Mandé? Para mí me salía 515.76. 515.76 metros cúbicos de aire, señores. Lo que consume un carro por tanque aproximadamente. El tanque es de 50 litros, entonces un tanque de 50 litros me ocupa como 550 metros cúbicos. Si hablamos de 550 metros cúbicos, dicen si mi casa tiene 100 metros cuadrados, 100 metros cúbicos, 5 casas, completas, ese volumen de aire es lo que me consume un automóvil. Gracias a Dios, el aire no nos lo cobran. Pero imagínense que no lo cobraran. El aire es gratis, pero si le pusieran un precio, Otro gasto más para la bolsa, profe. no, pues ahí decimos. Ahora, ¿creen que yo puedo calcular cuánto dióxido de carbono se produce? Yo les dijera, a ver, calcúlenme la cantidad de dióxidos en eso. ¿Qué cantidad de CO2 me dio como resultado esa combustión? ¿Qué cantidad de CO? ¿Qué cantidad de H2O? Porque también se genera. ¿Cuáles son los gases derivados de la combustión, señores?
dióxido de carbono, monóxido de carbono, vapor de agua, ¿sí? NOx, todo esto, ajá, es lo que me genera la combustión. ¿Qué necesitaría para poder conocer cuánto dióxido de carbono se generó? Un análisis estequiométrico. Exactamente, y ahí me va a decir, ¿sabes qué? Que en CO2 tienes un 32% aproximado, ¿no? En NOx tienes un 60%, en H2O tienes un 6% y el restante vendría a ser tu CO, son 60, 92, 98 y 2% de dióxido de carbono. Si yo tengo esa condición, si yo ya mandé a analizar una parte de los gases de esa combustión, pues yo ya tengo, dicen, bueno, ahora sí, ¿qué quieres que te calcule? ¿Cuánta masa de aire queda en el cilindro? ¿Cuánta masa de gas quemado quedó en el cilindro? Te quedó tanto, te quedó X, Y, Z, pero necesito mi análisis, señores. Y si son necesidades, dicen, pues llama a una empresa que se dedique, que tenga analizadores de gases y que nos dé esta condición, que nos haga una prueba de emisiones contaminantes de ese vehículo y con ello, y no nada más no nada más saldría esto, porque a lo mejor también sale lo que vendría a ser hidrocarburos, cantidad de oxígeno libre, y otros gases derivados de la contaminación, ¿sí? Óxidos de azufre, X, Y, Z, depende la zona geográfica donde estemos trabajando, pero entonces aquí ya ese análisis me daría un total de un 100%, y con ello ya yo digo, mira, ya tengo esto, vamos a sacar nuestra mezcla, sacamos la R, el CP y el CB de esa mezcla, y podemos calcular lo que ustedes quieren. Y no es que no tengamos la capacidad, a lo mejor no tenemos los equipos necesarios, ni los datos necesarios de esa combustión, como para poder hacer nuestros cálculos. Pero querer es poder, y si es necesidad, pues sabemos el medio, sabemos cómo trabajarlo, señores. Eso es lo importante de esto. Que ustedes no se cierren a un solo dato. Que ustedes sepan todo lo que se puede calcular mediante el desarrollo de un ciclo OR. Profe, ¿este análisis es el que hacen en las verificaciones? No, hay parte de ello, pero ahí nada más dicen partes por millón. Y sí, te miden de una ligera muestra, que es lo que vendría ahí, y sí te sirve, pero la verificación nada más te maneja 5 gases, 1, 2, 3, 4, 5. No te maneja agua, ¿ya? Te maneja dióxido de carbono, monóxido, NOx, hidrocarburos y oxígeno. Te maneja estos 5 gases. Los otros gases te los ignora. Pero si yo quiero realmente una prueba contundente, me voy sobre un análisis estequiométrico de esa muestra, pero que me lo den ya sea como análisis volumétrico o gravimétrico. Y acá nada más miden una cierta parte. Pero sí, de una prueba de la verificación vehicular, podemos sacar un aproximado de ese análisis que nosotros requerimos. Sí nos sirve, un certificado de verificación sí nos serviría para poder calcular parte de los componentes de esa mezcla y sacar su R aproximada, pero nos daría. ¿Ok? Sí, profe, gracias.
Vamos a pasar a lo que vendría a ser ahora un ciclo diésel, señores. Ajá. Ciclo diésel es un ciclo de potencia destinado a motores de 4 tiempos, a diferencia del ciclo Otto. El ciclo diésel que tiene, señores, Es una compresión de aire encendido por alta temperatura. admite, comprime, se inflama y explota, se expande. Entonces aquí tenemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 2' y 1'. Si se fijan, este sería el PV de un ciclo diésel. Ciclo diésel. El TS 1 y 2, el mismo punto, puesto que es una admisión. 3, 4, 5, 2' y 1'. ¿Qué diferencia tenemos con el ciclo Otto, señores? Analicen sus diagramas PV y TS del ciclo Otto y díganme cuál es la única diferencia. Del punto 3 a 4. De 3 a 4, porque si analizan el TS, es exactamente igual. El TS es exactamente igual que el ciclo Otto. Únicamente, ¿qué diferencia hay entre 3 y 4? Que en el ciclo diésel es un proceso isobárico. Es un proceso, en el ciclo diésel es un proceso a presión constante y en el ciclo Otto Y es a un volumen proceso constante. a volumen constante. Entonces, ciclo diésel, ciclo Otto sería así. Ciclo Otto, volumen constante, ciclo diésel, presión constante. Esa es la única diferencia. ¿Sí? Si hablamos de principios de funcionamiento, el ciclo Otto para poder llegar de 3 a 4, ¿qué necesita? Una chispa, inflamar una mezcla previa aire-gasolina. En el ciclo diésel, en el ciclo Otto, se admite mezcla, señores, y se comprime mezcla. En el ciclo diésel, se admite puro aire y se comprime aire. Entonces, el ciclo diésel no admite mezcla, admite aire y comprime aire. El ciclo Otto admite mezcla y comprime mezcla. Esa es una de las diferencias entre Otto y diésel. Ciclo Otto y ciclo diésel. Ciclo Otto, para poder inflamar ese combustible, necesita de una chispa. Y ciclo diésel, para poderlo inflamar, lo inflama a base de compresión. Comprime el gas, el aire se eleva a alta temperatura y una vez que el aire está a alta temperatura, se le inyecta combustible diésel a la cámara de combustión y por esa alta temperatura automáticamente el diésel que se inyecta se inflama y explota. Profe, ¿pero entra aire caliente? ¿Mandé? ¿Entra aire caliente? No, señor.
entre aire a temperatura ambiente. Pero ¿qué pasa siempre que tú comprimes un gas? Sí, se eleva la temperatura, ¿no? Eleva la temperatura. Ahora, un ciclo Otto tiene relaciones de compresión de 10